Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a las personas que ya se están conectando. Bienvenidos. Vamos a iniciar ya en un par de minutos mientras se siguen uniendo las personas que se han registrado. Ahí por el chat nos pueden ir contando desde dónde nos acompañan. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis, desde Perú. Bueno, bienvenidos. De Panamá, Enrique, gracias por estar aquí. Estamos dando un minutico más para iniciar. Gracias, Juan, desde República Dominicana, Colombia, a Esteban. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a todos por participar, por unirse a este webinar. Mientras, bueno, ya se van uniendo las demás personas, vamos a ir iniciando. Gracias por atender nuevamente esta invitación de Elite Training. Les habla Miller Rodríguez. Yo soy gerente de capacitación de la compañía Elite Training. Somos una compañía colombiana ya con 30 años de experiencia en la industria, básicamente, especializados en formación, en entrenamiento para la industria de energía, la industria del gas, la industria de hidrocarburos. Esta área que tiene que ver con el gas natural, pues es todo un sector que trabajamos, que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, con diferentes programas de formación, webinars como este masterclass que tenemos colgadas en nuestro canal de YouTube. En algunos momentos por el chat les vamos a poner allí el link para que puedan entrar y ver charlas que tenemos en tecnologías de gas natural, en medición de gas natural. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el gas natural licuado y cómo incorporarlo, la importancia de incorporarlo en la matriz energética. Vamos a tener una charla de aproximadamente 1 hora. Al final de la charla vamos a atender las preguntas, que por favor pedimos que las registren únicamente en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A, si tienen su sub en inglés. En el chat nos pueden ir contando desde dónde se unen, desde dónde nos acompañan, pero las preguntas, por favor, para que el instructor, el conferencista al final las responda, las pueden poner en ese link de Q&A. Bueno, les decía, esta charla pues va a ser grabada. Posteriormente les vamos a enviar a un correo la semana entrante para que ya puedan ver nuevamente la grabación, o quienes se inscribieron y no puedan asistir hoy, pues puedan verla completa. Nos va a acompañar hoy Rafael Solano. Rafael es un ingeniero especializado en el área de gas natural, principalmente en temas de transporte, de medición, de tratamiento de gas, temas de corrosión de gas, desarrollo de proyectos de gas natural. Ha tenido experiencia en Colombia, en Perú, y principalmente con diferentes compañías, con diferentes sectores. Ha trabajado en temas de gas natural licuado y bueno, viene a contarnos parte pues de toda su experiencia en este tema fundamental, pues con este energético. Tenemos personas registradas, como lo hemos visto, desde diferentes países en Latinoamérica. Gracias a todos por unirse. Esperamos pues que esta charla sea muy interesante para todos ustedes. Y bueno, bienvenido Rafael, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta jornada, este webinar, en el que vamos a estar hablando del LNG. El LNG como un energético que puede ser incorporado a la matriz energética, valga la redundancia, de cada uno de los países. Enfatizada en este caso en particular, estaremos mirándola desde la óptica de Colombia, pero nuestro verdadero énfasis es hablar de las dificultades técnicas, del reto tecnológico que representa incorporar el LNG a la matriz energética de cada uno de nuestros países. Para ello, bueno, como les comentaba Miller, somos Elite Training, somos una empresa. Aquí está nuestro portal web, que seguramente ya todos ustedes tienen acceso a él, y ya, como les comentaba Miller, les llegará por correo electrónico la información de nuestros cursos y demás información que tenemos disponible para ustedes. Parte de la presentación, parte de la redundancia de explicaciones, como les comentaba Miller, soy ingeniero mecánico, especialista en ingeniería de gas, y sí, tengo más de 25 años de experiencia en estar trabajando en este sector de hidrocarburos, en lo que típicamente llamamos la industria del oil and gas. Y en esta industria del oil and gas he tenido la oportunidad de trabajar en prácticamente toda la cadena. He estado desde los sistemas de producción, tratamiento, transporte, distribución. Y he estado no solamente con el gas natural, sino también en proyectos de LNG. He estado presencial y virtual en muchos de los proyectos de LNG de Latinoamérica,
empezando por un país que aprecio muchísimo, por Perú. Por acá veo saludos desde Perú y también veo saludos de República Dominicana, donde también tuve la oportunidad de participar en un proyecto de ingeniería de LNG. Entonces, seguramente para muchos de ustedes este tema no los tomará por sorpresa, pero sí quiero hacer énfasis, hacer algunos comentarios específicos que nos permitan entender cómo funciona el LNG, qué se requiere para incorporarlo en la matriz energética de cada país y las dificultades y los desafíos técnicos y tecnológicos que representan, sobre los cuales nosotros, como se los comentaba Miller, hemos estado trabajando en cursos de formación y en diferentes soluciones de capacitación y de formación para justamente profesionales que requieran el conocimiento específico en algunas de estas disciplinas. Como concepto general, estábamos hablando de la incorporación del LNG, del gas natural licuado, a la matriz energética de algunos países. Y para ello, permítame un instante, hago aquí un cambio de pantalla, retiro un instante la cámara, y les voy a hablar de lo que es la matriz energética a nivel mundial, a nivel Centro y Sudamérica, y por supuesto a nivel de Colombia, que lo estoy utilizando como referencia. Cuando nosotros hablamos de la matriz energética, hablamos de los métodos de obtención de energía primaria utilizadas alrededor del mundo. Cuando hablamos de energía primaria, no hablamos, por ejemplo, de energía eléctrica. Al final de cuentas, la energía eléctrica no es una energía primaria. No hay un yacimiento, no hay una formación de electricidad donde podamos explotar este energético. En realidad, la energía eléctrica es una forma de transporte bastante eficiente y una forma de distribución bastante eficiente en la cual transformamos algunos de estos energéticos primarios. A nivel mundial, los energéticos primarios son fundamentalmente el petróleo, la energía nuclear, las hidroeléctricas, la energía mareomotriz o cualquier fuente derivada del agua, por supuesto el gas natural, la energía eólica y solar, como los grandes representantes de la energía renovables, el carbón, que ha sido dominante en muchísimos escenarios energéticos mundiales, y por supuesto una masa creciente de biocombustibles o combustibles derivados o complementados a partir de sistemas agrícolas o derivados de la agricultura. Es el caso de los alcoholes o del biodiesel, los alcoholes incorporados a la gasolina y los biodiesel, incorporados al aceite combustible para motor, al diésel en general. Cuando pensamos en incorporar un nuevo energético o modificar la matriz energética, normalmente lo hacemos porque de alguna u otra manera tenemos algunos de estos puntos activados. Y pueden ser todos o pueden ser solamente algunos. Ejemplo, el aumento de la demanda. Cuando tenemos un aumento de la demanda, hay que suplir ese aumento de la demanda con una oferta. O de no, queda una demanda insatisfecha. Para tener una demanda satisfecha que crece, pues entonces habrá que tener una oferta que la complemente para poder llenar esos vacíos. ¿Qué sucede cuando no se complementa la demanda, cuando no se satisface la demanda? Pues normalmente ese proyecto, ese proceso no se desarrolla y no es por menos que uno de los indicadores de desarrollo de los índices de desarrollo global tiene que ver con el consumo energético de cada país. Y es que están linealmente relacionados el consumo energético de un país con el desarrollo propiamente dicho o la calidad de vida. Aquellos países que tienen por lo general, y aquí digo por lo general porque hay algunas excepciones, pero por lo general los países que tienen mayor consumo energético per cápita también suelen ser los países que tienen mejor índice de desarrollo humano. Van de la mano el poder satisfacer las necesidades energéticas de un país con la posibilidad de tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, si se tiene un aumento en la demanda, se requiere complementar esa demanda, satisfacer esa demanda con una oferta. Y esa oferta tiene que hacer parte de la matriz energética de ese país. Por ejemplo, en algunos países podríamos decir, hay un aumento en la demanda, aumentemos la oferta de energía nuclear. Y salvo algunos casos específicos en Latinoamérica, no tenemos reactores nucleares. Por lo tanto,
plantear una energía nuclear como parte de la solución a un aumento de la demanda puede ser inconsistente. Primero, porque si los países no tienen energía nuclear, nunca lo han desarrollado de forma comercial, pues seguramente causará mucho recelo y tardará muchos años regulatoriamente hablando para que se logre incorporar ese energético, esa fuente primaria de energía, a la matriz energética del país. Otra opción por la cual necesitamos modificar la matriz energética puede ser la incapacidad para mantener la demanda actual. Tenemos unas fuentes primarias actuales y esas fuentes primarias actuales, pues de alguna manera, salvo la energía nuclear, salvo la energía solar, salvo la energía eólica, van generalmente con una curva descendente, van depletando las formaciones, van perdiendo su cantidad de masa, porque literalmente lo que están haciendo es perdiendo masa, y en la medida que va perdiendo masa, pues va perdiendo la capacidad para abastecer el mercado y poder satisfacer la demanda. Entonces, en la medida en que las fuentes de energía primaria actuales son incapaces para mantener la demanda, pues entonces se hace necesario incorporar nuevas fuentes primarias a esa matriz. Otra opción, y esta la hemos visto en Europa justamente ahora a raíz de la guerra, una actualización y desactualización, valdría la pena decirlo, de las tecnologías, lo que llamamos la modernización. Muchas plantas en el mundo, y específicamente en Europa, planteadas para operar con carbón, fueron puestas en decomisionamiento. Literalmente se ordena que la planta no opere más, porque vamos a hacer una actualización tecnológica y vamos a poner la mayoría de plantas operando con gas natural. Bueno, se vino el tema de la guerra y en ese sentido mucha de esa modernización que se realizó debió reversarse porque la demanda quedaba insatisfecha a raíz de la guerra y de todo este tema de energéticos insuficientes, de oferta insuficientes que ocurrió o que sigue ocurriendo alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania. Otra de las opciones por las cuales pudiésemos estar necesitando incorporar o modificar la matriz energética tiene que ver con los cambios estratégicos. Cambios estratégicos país. Hay muchos países que están planteando unas estrategias o unos planes de largo plazo en los cuales tu planteamiento es modificar la matriz energética y operar con algunas restricciones o con algunas modificaciones. Esas modificaciones pueden ser, por ejemplo, que el país desea convertirse en un país de cero emisiones. En ese sentido, pues seguramente empezará a quitar algunas fuentes de energía para reemplazarlas por otras. En la medida que cada país va planteando su estrategia país, su modificación de la matriz puede ser más o menos agresiva y puede llevar a que la modificación de la matriz energética sea más o menos rápida. Finalmente, existen lineamientos internacionales en los cuales muchos países se han adherido. En ese sentido, la modificación puede ser llevada de la mano, por ejemplo, de acuerdos globales para el control del cambio climático, tomar acciones sobre el cambio climático. Permítanme cada tantos segundos, voy a hacer una pausa para tomar agua, no se asusten. Y les decía, un ejemplo específico, en el caso Colombia, es que la demanda es siempre creciente. En la mayoría de los escenarios que se hacen predicciones de la demanda, siempre se piensa en un crecimiento. La mayoría de escenarios que se simulan para evaluar las posibilidades y las estrategias de crecimiento del mercado, casi siempre terminan generando una curva creciente de la demanda. Sin embargo, si no se aumenta la exploración, las reservas generalmente estarán siempre decrecientes. En el caso particular de Colombia, se habla de que las reservas de petróleo nos alcanzan al ritmo que vamos para 7.5 años a futuro. Eso parece un número alentador. 7.5 años, tengo resuelto el problema a 7.5 años al futuro. Pero el año entrante hay que resolver el problema para volver a correr el horizonte de insatisfacción de la demanda. En la medida en que vamos corriendo el horizonte, se pueden hacer inversiones más grandes.
Si podemos hacer inversiones más grandes, podemos poner proyectos mucho más significativos en un país. Imagínense tener la duda de si podemos satisfacer o no la demanda en cuestión de 5, 3, 4 años. Significa que un proyecto que requiera 10 años de maduración, pues definitivamente no se puede desarrollar. Si el proyecto requiere 10 años para el retorno de la inversión y la garantía de suministro solamente está a 5 o 7 años, pues ese proyecto no se hace viable desde el punto de vista financiero. Otra opción, por ejemplo, puede ser que las políticas del país estén orientadas a mejorar alguna parte específica de la matriz. Por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente los proyectos que se están solicitando, en la mayoría son proyectos solares, hídricos o energía eólica. Muy pocos proyectos térmicos se están solicitando viabilidad en la matriz. ¿Eso qué significa? Que la matriz actual, o la capacidad instalada actual para generar electricidad, por ejemplo en Colombia, va a cambiar de un estado actual a un estado futuro. Y en ese estado futuro, pues va a cambiar la estrategia de cómo el país utiliza los diferentes energéticos. Casos específicos. En el caso específico de Colombia, la proyección de la demanda de gas natural a todas luces supera cualquier escenario de oferta. En Colombia se han hecho simulaciones y cada tantos años actualizamos las proyecciones de demanda y de oferta y encontramos que toda la banda de oferta de gas natural, como está constituido actualmente, siempre será decreciente, siempre ha sido decreciente. Siempre hemos encontrado que nuestro horizonte de seguridad energética, hablando de gas natural, siempre se nos encuentra muy próximo en el horizonte. ¿Eso qué significa? Bueno, que definitivamente hay que hacer estrategias distintas, sean son los escenarios que se simulan, estrategias distintas para modificar nuestra matriz energética y lograr que podamos incorporar nuevos yacimientos, que podamos incorporar nuevas formaciones, que podamos incorporar procesos exploratorios o que podamos incorporar gas natural importado. Para la mayoría de países latinoamericanos, salvo, y creo que son muy específicos, el caso Bolivia, el caso Perú, parcialmente Argentina, parcialmente Brasil, el resto de nuestros países latinoamericanos, bueno, por supuesto Trinidad y Tobago, somos países que tenemos una matriz energética deficitaria. Tenemos en el horizonte mucha más demanda que oferta. La mayoría de países han resuelto esto manteniendo, por ejemplo, hidroeléctricas, pero a la larga se conoce que el impacto que tienen en las tierras de cultivo de las hidroeléctricas pues pudiera ser contraproducente y en algunos casos no se justifica la inversión, ya sea por la inversión misma, por el horizonte de recuperación de la inversión, por el impacto ambiental que tienen o literalmente por los daños o por el desplazamiento de zonas de cultivo que se generan, el impacto social. Más allá del beneficio global país, pues se generan algunos impactos que no son admisibles y bueno, no todos los proyectos hidráulicos o todos los proyectos hídricos prosperan. En el caso particular de Colombia, se vislumbra que se requiere incorporar algunas fuentes adicionales de gas natural para satisfacer la demanda. Y si uno mira en qué momento quedamos cortos, ese momento de quedar corto en casi todos los escenarios está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina 2025 o tan lejos como 2040 en alguno de los escenarios más optimistas. Pero a la larga, fíjese que se requiere, de todos modos, la demanda, siempre creciente, llegará a un momento en el que quede insatisfecha. Bueno, no es que la demanda vaya a seguir creciendo si queda insatisfecha. En el momento en que se insatisface la demanda, pues literalmente hasta ahí crece y se queda congelado el proceso de crecimiento. Significa que o no se incorporan nuevos vehículos, o no se incorporan nuevos hogares, o se saca alguna industria, o se tiene que retirar algunos proyectos porque no hay combustible para todos. No queremos que eso pase, así que
vamos a resolver parte, o por lo menos conceptualmente vamos a intentar resolver este aspecto de incorporación del LNG a la matriz energética. Pero lo primero que necesitamos hacer es identificar qué es el LNG. Vamos a incorporarlo a la matriz energética, pero sería bueno conocer quién es. El LNG, el gas natural licuado, no es otra cosa que el mismo gas natural. Cuando hablamos de gas natural licuado, hablamos de lo mismo de lo que típicamente estamos hablando cuando hablamos, valga la redundancia, de gas natural. Cuando mencionamos el gas natural, mencionamos una mezcla relativamente heterogénea de hidrocarburos y algunos contaminantes. Estos contaminantes como nitrógeno, CO2, pues ocupan un espacio, son contaminantes volumétricos no deseables en el gas natural, pero también aparecen algunas sustancias que sí son hidrocarburos y que veremos más adelante que tampoco son tan deseables en el gas natural. Pero primero, ¿qué es entonces el LNG? Bueno, el LNG es el gas natural llevado literalmente a su condición de líquidos. Para los que han tenido la oportunidad de mirar gráficas como esta, estos se llaman envolventes de fase. Estas gráficas de envolvente de fase para diferentes corrientes, diferentes composiciones de gas natural, antes o después de tratamiento, tiene, como su nombre lo indica, fases. Y esas fases son una zona, digamos que en esta parte de la derecha, donde siempre es gas, una zona donde siempre es líquido y una zona dentro de la curva, dentro del envolvente, donde se encuentran en equilibrio líquidos y gases. En limpio, aquí está nuestra gráfica. Esta zona de aquí es la zona donde existe el gas natural en fase líquida. Esta zona amarilla es la zona donde existe el gas natural en fase gaseosa. Por si se preguntan las unidades, estos son bares y en la escala de abajo son grados centígrados. Significa entonces que nuestro proceso debe llevarnos a operar aquí, en esta zona azul oscura de nuestra gráfica. Si nosotros tenemos gas natural en esta zona, literalmente lo que tenemos es un líquido. Y ese líquido puede estar a diferentes temperaturas. ¿Cuáles temperaturas pueden tener? Bueno, puede tener menos 120 grados y 20 bares y será líquido. Mírenlo acá. Permítanme, voy a caer con un puntero para mencionar este punto. Miren que si tenemos menos 120 grados centígrados y 20 bares, pues tendremos gas natural en fase líquida. Ventaja del gas natural licuado, y es la gran ventaja, y es la ventaja que lo puso en el panorama internacional, y es que logra 600 veces la reducción de volumen. Cuando hablamos de gasoductos, hablamos de gas natural a alta presión. Ese gas natural a alta presión, en el caso, por ejemplo, de Brasil, Argentina, Chile o Perú, puede llegar a ser sistemas operando a 100 bares o hasta 150 bares en algunos casos específicos de gasoductos. ¿Qué significa que la presión la hayamos aumentado 150 bares? Pues prácticamente que le hemos reducido el volumen 150 veces. Cuando hablamos de gas natural comprimido, el que transportan por camiones, ese gas natural comprimido logra una presión máxima alrededor de los 250 bares. Con 250 bares de presión, pues hemos logrado una reducción volumétrica de 250 veces. En el caso específico de LNG, la reducción volumétrica es prácticamente el doble del mejor escenario posible en el gas natural comprimido. El gas natural comprimido en el mejor escenario logra 250 veces. El LNG logra en promedio 600 veces de reducción de volumen. Y eso nos permite entonces, ahora sí, transportarlo de forma eficiente, nos permite almacenarlo de forma eficiente, nos permite hacer un manejo mucho más eficiente de volumen y distancia.
grandes problemas del gas natural. Su falta de competitividad en la medida en que las distancias crecen. Y entonces tenemos que plantear gasoductos de gran diámetro, de gran longitud, con grandes costos operacionales, o montar el gas natural en un sistema de transporte que esté optimizado para llevarnos 600 veces reducido su volumen. Problema: toda la zona fría que nos interesa, toda esta zona fría, pues tiene muy baja temperatura. Fíjense que aquí en la escala de temperaturas estamos hablando de temperaturas realmente extremas. Entonces tenemos problema, claro, temperaturas extremas, temperaturas extremadamente bajas. Ahora, si a eso le aumentamos otro problema, que sería presiones extremas, imagínense estar por aquí, en esta zona, pues tenemos temperaturas muy bajas, la curva que es horrible, pero temperaturas de menos 70 grados y 70 bares. Es una condición bastante difícil de manejar. 70 bares y 70 grados bajo cero es realmente un desafío tecnológico muy complejo para la metalurgia. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Lo que se ha logrado es, primero, identificar qué es lo que debo condensar. Y ese primer elemento, que ya, por cierto, el concepto de LNG no es un concepto nuevo, es un concepto que está pronto a cumplir el siglo, lo que hizo fue identificar qué vale la pena licuar, qué vale la pena convertir a líquido. Y para ello voy a mostrarles aquí un fragmento de las propiedades físico-químicas y algunas propiedades termodinámicas de algunos hidrocarburos y gases. Lo primero, el gas natural, como se nos mencionaba, muy por acá, es una mezcla de hidrocarburos, empezando con el metano, un carbono, el etano, dos carbonos, propanos, butanos, C4 y C4, pentanos, hexanos y más. Sin embargo, en la medida en que vamos aumentando el número de carbonos, la proporción de esos elementos va disminuyendo hasta prácticamente hacerse indetectables. Gracias a esa condición, nosotros podemos pensar que el gas natural está casi siempre libre de decanos, nonanos, octanos y heptanos. Y si no lo están, debería, de alguna manera, instalarse un procedimiento para recuperarlos. ¿Por qué? Porque decanos, nonanos, octanos, heptanos, hexanos y pentanos, estos elementos son los precursores de las gasolinas. Los precursores de la gasolina es un energético de alto costo y por tanto despachar estos energéticos de alto costo en una corriente de gas natural que generalmente tiene un bajo costo en el mercado, pues no es producente estar entregando un combustible bastante costoso en una corriente de gas natural que generalmente es relativamente económica. Entonces normalmente los productores tienen una planta que recupera todos estos productos. Y tampoco es una planta de alta complejidad. Si se fijan, lo único que necesita hacer la planta es bajar la temperatura hasta la condición de temperatura ambiente. Y miren lo que pasa, que estos gases están en ebullición, la temperatura de ebullición en la condición de fase gaseosa. Pero si yo los enfrío, la temperatura de ebullición se convierte en la temperatura de condensación. Es decir, la temperatura a la cual yo los recupero en forma de líquidos. Y entonces yo recupero el decano, el nonano, y todos estos productos de la formación o del tratamiento, los recupero simplemente enfriándolos hasta una condición de baja temperatura. Y aprovechando el ejemplo, por aquí tenemos un saludo de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja existe una refinería, entre otras tantas cosas, pues es una planta de tratamiento de gas. Una de las tantas plantas que tiene incorporada la refinería es una planta de tratamiento de gas, que toma los gases ricos, estos productos son ricos, y entonces los captura para comercializarlos como un producto derivado mucho más costoso. Y ahora bien, ¿qué más podemos hacer nosotros para convertir el gas natural licuado? Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es
licuarlo a presión atmosférica o a baja presión, pero eso significa el desafío de bajar la temperatura. Y entonces empezamos a bajar la temperatura. Cuando lleguemos a -1 grado, el butano se convertirá en líquido. Cuando lleguemos a -42, quien se convertirá en líquido será el propano. Y cuando lleguemos a -56, quien se convierte en líquido es el dióxido de carbono. Pero aún no hemos logrado enfriar suficiente para bajar la temperatura hasta condensar el producto más abundante. El producto más abundante es el C1, que es nuestro amigo metano. Y aquí, discúlpenme la letra, estoy escribiendo con el mouse. Este señor metano es nuestro objetivo. Debemos bajar la temperatura hasta garantizar que el metano se convierte en líquido. Así que hay que seguir el proceso de enfriamiento. Y ese proceso de enfriamiento debe llevarnos hasta aquí, hasta alcanzar -163. Bueno, es una tarea de ir enfriando, pero aquí tengo la primera dificultad. Si yo sigo enfriando por debajo de -78, mi meta es llegar a -163. Lo que va a pasar con el dióxido de carbono es que se va a volver un sólido. Seguramente lo han visto. Este dióxido de carbono sólido es lo que llamamos el hielo seco. El hielo seco es el que utilizan las heladeras, los vendedores de helado ambulante y demás para conservar el frío. Es un sólido. Por lo tanto, si dentro de mi tubería existe dióxido de carbono, pues obviamente se va a solidificar y va a bloquear las tuberías y va a impedir que el resto de los hidrocarburos fluyan o que el resto de productos fluyan. Y me escapé de mencionar alguno. Hay un producto que inclusive no nos dejaría empezar el proceso de enfriamiento. Y está por aquí. Justo aquí debajo de la temperatura ambiente estaría 0 grados centígrados. Y en 0 grados centígrados quien nos bloquearía sería el agua. Así que el proceso de enfriamiento se puede hacer, se debe hacer, pero hay que sacar algunos productos primero. Hay que sacar el decano, nonano, octano, heptanos, hexanos, pentanos. Hay que sacar el agua. Hay que sacar el CO2. Todos esos productos hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque de otra manera se van a convertir en sólidos. Y si se convierten en sólidos, bloquean las tuberías. Y entonces aparece por aquí también, cuando ya estemos más abajo en la temperatura, aparecerá el butano. El butano con -138 será un producto que también se solidificará y formará un bloqueo dentro de las tuberías. Entonces, volviendo a nuestra lista, hay que sacar todos estos pesados de la producción. Todos estos hay que eliminarlos. Hay que eliminar el agua, hay que eliminar el butano, hay que eliminar el dióxido de carbono. ¿Qué nos queda? Pues nos quedará propano, nos quedará etano, nos quedará metano, nos quedará oxígeno y nos quedará nitrógeno. Afortunadamente, las proporciones de oxígeno en las corrientes de gas natural suelen ser muy bajas. Normalmente el gas natural carece totalmente de oxígeno, pero en caso tal tengamos presencia de oxígeno, hay que removerlo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el precursor de todos los procesos de combustión y de oxidación. Bueno, de la mayoría, del proceso de corrosión y de oxidación. Entonces hay que retirar el oxígeno con un mecanismo de secuestro de oxígeno para retirarlo de la corriente. Cuando hemos retirado todos estos productos, pues nos queda el LNG. Y la pregunta es, ¿qué se requiere para incorporarlo? Ya sabemos que se puede, que es cuestión de enfriar, y entonces ya entendimos que el LNG es gas natural licuado, es gas natural enfriado hasta una temperatura suficientemente baja para que se vuelva líquido, y una vez que se vuelve líquido, aumenta su eficiencia volumétrica unas 600 veces. Listo, he entendido todo el problema. Problema, claro, tenemos un problema, está a -160 grados centígrados.
con ese producto a menos 160 grados centígrados, ¿qué se requiere para poder incorporar a una matriz energética? Bueno, se requieren muchos aspectos y voy a mencionar solamente 4 aspectos regulatorios, es decir, tiene que existir un marco regulatorio en el cual se pueda comercializar este producto. Si no tenemos un marco regulatorio, literalmente el producto no existe en el mercado y no lo podríamos llevar, vender, comprar o utilizar de ninguna manera. ¿Por qué los países pueden o no pueden comercializar un producto? Bueno, porque existe un marco regulatorio que lo controla. Si no, tendríamos literalmente un caos donde cada país, donde cada mercado o cada competidor pudiera vender literalmente cualquier cosa. No, los mercados normalmente son regulados y tienen unos elementos regulatorios que permiten que cuando un cliente compra algo, esté con las especificaciones que él requiere y que el vendedor se comprometa a cumplir con esos parámetros. Debe existir un aspecto comercial. Yo literalmente no podría vender agua salada o agua de mar en un pueblo de la costa. Frente al océano, literalmente nadie me compraría agua de mar. Es que literalmente cualquier persona podría ir al mar y tomar agua de mar. Así que no existe una demanda, más que yo tengo una oferta o vender piedras en un río. Pues yo sí puedo ofrecerlas, pero que exista un mercado interesado en demandar lo que yo estoy vendiendo, no necesariamente coexiste. Ahora bien, puede que vender piedras sea un buen negocio, pero en otro lugar. Puede que vender agua de mar sea un buen negocio, pero en otro lugar. Entonces fíjense que hay que acompasar la oferta y la demanda, que exista lo uno y lo otro. Si no existe la oferta, pues definitivamente por muy satisfecha que esté la demanda, pues literalmente no podremos satisfacerla. Y yo estoy seguro, y voy a poner un ejemplo absurdo que me lo pusieron una vez en una conferencia, pero estoy seguro que si a alguien se le ocurre decir que vende piedras lunares, pues literalmente aparecerán miles, si no millones de personas interesadas en comprar una piedra lunar. ¿Cuál es el problema? La demanda existe. El problema es que no existe una oferta. Ahora, si existe la oferta, el marco regulatorio y queremos tener demanda, pues entonces hay que solucionar los problemas técnicos del producto. Ahora bien, hemos garantizado que hay quienes quieren comprar gas natural licuado, hay quienes están en la capacidad de ofrecer el gas natural a licuarlo, y entonces la pregunta es, ¿qué desafíos debemos solucionar? Y es aquí donde aparece, digamos, nuestro fuerte en los aspectos de formación. Hay que resolver los aspectos técnicos del producto o de la producción y hay que solucionar los problemas técnicos desde el punto de vista del consumo. Veamos un poco de estos dos elementos. En el tema regulatorio, cada país emite un marco regulatorio mediante el cual se incorpora el producto a la matriz energética. Por ejemplo, en algunos países el gas natural es gas natural, pero en otros países el gas natural es una cosa y el gas natural comprimido son dos cosas distintas. Otra condición totalmente distinta es el gas natural licuado. Y entonces existe un marco regulatorio para gas natural, un marco regulatorio para gas natural comprimido y un marco regulatorio para gas natural licuado. Y aquí aprovecho que la definición misma que yo tengo aquí en pantalla y una pregunta que me salta por aquí coincide con el mismo concepto. Ojo, el gas natural licuado, señor, no es lo mismo que el gas natural, que el gas licuado del petróleo. Permítanme, regreso a la composición porque ahí está prácticamente nuestra explicación. Y resulta que nuestro gas natural, por aquí tengo un borrador, si no estoy mal, borrador. Nuestro gas natural está compuesto de todo esto. El gas natural licuado, el anterior, el gas natural licuado, el gas natural licuado, básicamente el LNG, terminan siendo estos tres elementos. Recuerda que cuando vimos las temperaturas solamente sobrevivían metano, etano y propano.
Pues resulta que el GNP es este grupo de acá. Tienen en común al propano, pero es por aquí. Propano-butano, esto es lo que se conoce como gas licuado del petróleo. Y es otro energético. Es un energético basado en propano-butano. El gas natural licuado es un energético basado en metano y etano. Son dos combustibles diferentes. Es tan diferente como la gasolina y el diésel, o la gasolina y el aceite para motor, o la gasolina y el petróleo, dependiendo cómo lo conozcan en cada uno de los países, o la nafta y el diésel, o la nafta y el petróleo. Por acá, y antes de que se me pierda, ¿cuál es la eficiencia del aprovechamiento de los combustibles? El aprovechamiento energético depende en realidad prácticamente todas las dimensiones del sistema de consumo, del sistema de combustión. Un motor de combustión interno, por ejemplo, un motor rotativo, como los motores Caterpillar, Waukesha, Cummins, Detroit, cualquiera de esos fabricantes de motores, normalmente tiene eficiencia que busca estar alrededor de los 30, 40, 45% como máximo. Y prácticamente obtiene la misma eficiencia, 30, 40, 45, independiente del combustible, con algunos resaltos más, algunas pequeñas variaciones, pero el combustible en sí, la eficiencia del aprovechamiento del combustible, depende mucho más de la tecnología utilizada que del combustible en sí. Y esa es la gran ventaja de las siguientes dos diapositivas. Permítanme, llego hasta por allá. Sabiendo eso, el marco regulatorio establece, oiga, hay un método para aprovechar el LNG dentro de la matriz energética y los clientes entienden que ese aprovechamiento deberá estar de la mano de una oferta comercial. Si no existe una oferta comercial, literalmente nada de esto tiene sentido. No podríamos estar planteando que tengamos un mercado de LNG si no hay quien lo ofrece. Y no tenemos un mercado de LNG si no hay quien lo consuma. Cuando uno mira la matriz aquí, me disculpan que los números cambiaron radicalmente en el 2022, pero no encontré una fuente confiable para presentarlo. Ese cambio puso a Estados Unidos por aquí luchando por el primer lugar. Y bueno, básicamente hablando de billones de metros cúbicos, pues Estados Unidos ya está bordeando también los 100 billones de metros cúbicos de producción de gas natural licuado. Entonces, con tres grandes monstruos, Estados Unidos, Qatar y Australia, incorporando grandes cantidades de LNG al mercado mundial, pues también tiene que existir grandes consumidores. Y los grandes consumidores están del otro lado. China, Japón, Corea del Sur, India, Taiwán y España. Entendiendo que España no solamente es un importador de LNG, sino que también es uno de los grandes comercializadores de LNG, así que mucho del LNG que compra España en realidad es para comercializarlo a lo largo de el resto de Europa. Cuando se completa la matriz, pues también aparecen empresas comercializadoras. Y esta comercialización hace que países tan lejanos como por ejemplo Italia y Tailandia estén compitiendo por el mismo mercado. Tienen tamaños similares y están compitiendo por el mismo producto. Así que países tan distantes como Italia y Tailandia compiten por lo mismo y por tanto, si sube el precio de LNG a favor de Italia, pues el producto que yo vendería en Tailandia lo reenvío hacia Italia y entonces de alguna manera el mercado va persiguiendo unos y otros. Así que termina esto siendo una especie de mercado global.
el mercado global del LNG. Mercado global que en todos los escenarios es creciente. En todas las proyecciones es creciente, no solamente en precio, sino también en cantidad. Les mencionaba, entonces esto es un mercado mundial. La crisis energética europea significa que va a jalonar la demanda, y esa demanda pues obviamente va a hacer que los mercados, los productores se desvíen a satisfacer la demanda europea o incrementen el precio si quieren retener el producto en la demanda en otra parte del mundo. Afortunadamente el planeta es literalmente bipolar en el tema del clima, y entonces cuando es verano en una parte del mundo es invierno en el hemisferio contrario. Así que de alguna manera logramos balancear. Si fuera invierno en todo el planeta a la misma vez, pues hombre, tendríamos un verdadero problema, porque habría un momento en el que todo el mercado estaría demandando energéticos y no tendríamos forma de abastecer. Resuelto el tema del balance comercial y entendiendo nosotros que los proveedores de LNG resolvieron el tema no haciendo lo que yo planteaba por aquí, menos 70 y 70 bares, no. Los fabricantes de sistemas de LNG lo que hicieron fue ir bajando la presión, aunque eso significara ir teniendo que bajar la temperatura. Y entonces al final hablamos de un mercado global que gira alrededor del menos 160 grados centígrados como temperatura típica de LNG. Este mercado que resuelve el tema, pues resuelve el tema y literalmente quita el desafío de las presiones extremas. Nuestro LNG está sometido a muy bajas temperaturas, pero no está sometido a altas presiones. Nuestro producto se resuelve a muy baja temperatura sin el desafío tecnológico de una alta presión. Ya mencionamos la reducción significativa de temperatura y el beneficio que nos trae. Ese beneficio de ir enfriando esto en la reducción volumétrica de los productos restantes. ¿Cuáles son los productos que nos interesan que queden? El metano, el etano y en parte el propano. Por aquí hay un producto que aunque no lo queremos mucho, de todos modos va a quedar por ahí algo, que es el nitrógeno, y a veces sale mucho más costoso rechazar el nitrógeno que dejarlo allí. Así que algunos productores de LNG, a pesar de que el nitrógeno no es deseable, pues lo mantienen por razones de costos. Es mucho más costoso sacarlo, así que me lo quedo. ¿Qué hacemos entonces para llevar el LNG, el gas natural, a la condición de LNG? Bueno, la respuesta está aquí al final de la gráfica y es básicamente enfriamiento. Hay que enfriar todos los productos, pero si yo enfrío el agua a 0 grados centígrados, se me bloquean las tuberías. ¿Por qué? Porque forma hielo. El agua a 0 grados centígrados estará formando hielo y el hielo estará taponando las tuberías. Así que, tarea importantísima, deshidratar el sistema de gas natural. Toda la producción de gas natural hay que deshidratarla. Luego hay que retirar los condensados pesados, los hidrocarburos pesados. Esos hidrocarburos pesados, ¿por qué los retiramos? Porque tienen mejor precio. Literalmente. Porque tienen muy buen valor de mercado. Porque los podemos vender como precursores de la gasolina a precio de barril de petróleo y no a precio de 1.000.000 de BTU de gas natural. Algunos productos los retiramos porque literalmente perjudican el proceso. El caso del CO2 y el azufre. El azufre y el CO2 son precursores de ácidos. Ácido sulfúrico o ácido carbónico, y el ácido sulfúrico y carbónico son altamente corrosivos para los sistemas de tubería. Hay algunos otros contaminantes que, si aparecen, hay que retirarlos de todos modos. Finalmente, hay unos contaminantes gaseosos que son el nitrógeno, el oxígeno y otros. Esos nitrógeno, oxígeno y otros, salvo que tengan una proporción significativamente alta,
normalmente se coexiste con ellos y se retiran al final en un proceso que se denomina rechazo. Una vez que hemos hecho todo esto, nos queda una amalgama de metano, etano, propano y de pronto trazas de butano. Y eso es lo que llevamos al ciclo de enfriamiento. Complejos, problemas que nos acaban de aparecer. Estamos hablando de menos 160 grados centígrados y con menos 160 grados centígrados prácticamente nada de lo que sabemos del ASME 31.8 nos sirve. ¿Por qué? Porque el ASME 31.8 que gobierna el sistema de transporte y distribución de gas natural, pues no cubre, específicamente lo declara, no cubre el gas natural licuado. Y aquí está, justamente en la parte del alcance, dice específicamente, este código no es aplicable al gas natural licuado. En caso de que lo requiera, váyase a la NFPA 59A y al ASME 31.3. O tampoco cubre sistemas criogénicos de tubería. Y los nuestros son sistemas criogénicos de tubería, pero que transportan gas natural líquido. Así que el ASME 31.8 como fuente de información y conocimiento no nos sirve para resolver el tema, el manejo técnico del producto como productores y en la mayoría de los casos como usuarios. Recuerdan que decía, esta parte de las presiones extremas desaparece el código ASME 31.8 y nos quedamos con el gran beneficio de las 600 veces. Otro aspecto que también se nos complica es el aspecto técnico del manejo del producto, porque resulta que la mayoría de la metalurgia que utilizamos en la industria del oil and gas, estos materiales que están por aquí, que seguramente han oído alguna vez, ASTM A105, ASTM A350, ASTM A212, 516, 515, 537, estos materiales que son muy típicos de la industria del oil and gas, tienen un problema. Solamente nos acompañan hasta menos 29 grados centígrados. Y nosotros tenemos que llegar a menos 163. Pausa para el agua. Entonces, como tenemos un desafío de temperatura extremadamente bajo, pues nos toca cambiar muchísimos elementos de nuestro conocimiento y de nuestro desafío técnico resuelto. Nosotros seguramente, en la mayoría de los casos, hemos resuelto el desafío técnico del gas natural, hemos resuelto el desafío técnico de la gasolina, del GLP o del diésel. Bueno, ahora tenemos un nuevo desafío por delante. El LNG, cuyo principal desafío es la temperatura. Y ese es el verdadero desafío tecnológico. Hay que enfrentarse a un producto que opera a menos 160, menos 159, menos 163 grados centígrados. Si se fijan, le he estado mencionando un rango y es porque en mucha literatura van a encontrar las temperaturas así, como en rango. ¿Qué hay que empezar a conocer? Bueno, hay que empezar a entender al ASME 31.3. Este sería el nuevo reglamento técnico, el nuevo código para quienes quieran aprender conceptos de fluidos criogénicos y qué se requiere para manejar LNG. Entonces aquí aparecerán, ahora sí, los materiales, las tuberías, las especificaciones técnicas, los métodos constructivos que se utilizan para poder resolver el desafío tecnológico de manejo del LNG. ¿Qué más problemas tenemos con el LNG? Bueno, uno más, ¿no? Uno más. El ASME 31.8 nos remitió a 2. La otra norma, la que nos remitió, es la NFPA 59A. Y aquí en la NFPA 59A está todo el requisito de manejo de almacenamiento, estaciones satélites, de gasificación, el tema del transporte del LNG. Y bueno, aquí está el producto y en el ASME 31.3 están los sistemas. Entonces, aquí tenemos cómo manejar el producto, el LNG como tal, y en el ASME 31.3 está cómo construir los sistemas que
transportan esos productos. Y bien, resuelto el tema, no, ni tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un par de elementos más. Resulta que estas plantas de licuefacción, que tecnológicamente son un mega enfriador, que baja la temperatura hasta menos 160 grados y que en el camino realizan estas tareas: remoción de nitrógeno, endulzamiento, deshidratación y remoción de condensados. Esta mega planta de enfriamiento tienen unos costos relativamente altos. Ahorita en una de las diapositivas voy a mostrarles qué tan altos son los costos que justifiquen estas inversiones. Y entonces aparecen tecnologías que no son aplicables a todas las escalas. Hay principios de enfriamiento que son muy buenos, pero que solamente funcionan a gran escala. Hay principios de enfriamiento que funcionan muy bien a bajas escalas. Y entonces, para eso, el mercado internacional ha dividido los sistemas de LNG en tamaños. Esos tamaños típicamente son denominados micro LNG o micro LNG. Hay small LNG, hay medium LNG y hay LNG. Esto es el sistema LNG tradicional. Esta plantita que está por acá es una micro LNG. Allá están dos señoritos acá por acá. Esta es una micro LNG. O sea, es una planta para procesar 500,000 de pies cúbicos. Posiblemente hasta alrededor de 2 millones de pies cúbicos. Pero esa planta tan pequeña, para producir 2 millones de pies cúbicos diarios, 0.6 a 2, puede estar del orden de 20 a 40 millones de dólares. Y entonces, para poder recuperar una inversión de 20 a 40 millones de dólares, hay que plantear que esta planta debe operar de forma continua durante 15 o 20 años para poder recuperar totalmente la inversión. Eso significa que solamente se suelen embarcar en la tarea de producir LNG los países que tienen grandes reservas probadas. Y ahora bien, esta planta pequeñita tiene un costo de inversión relativamente pequeño, 20, 40 millones de dólares, relativamente pequeño, pero sus costos operativos son muy grandes. Tienen unos costos operativos muy grandes por cada unidad de energía, por cada unidad volumétrica, por cada tonelada producida. Y entonces al final es una planta con un tamaño relativamente pequeño, con una inversión relativamente pequeña, porque en la industria del oil and gas hablar de 20 o 40 millones de dólares es hablar de una cantidad relativamente pequeña, pero son unos costos operativos que encarecen el producto final. Así que no suelen haber muchas plantas pequeñas de LNG por los altos costos operativos. Al final de cuentas, enfriar una cantidad relativamente pequeña, pues toca enfriarla de todos modos hasta menos 163 grados centígrados. Y enfriarlo a menos 163 grados centígrados tiene un costo. Y ese costo hace que sea literalmente un producto costoso de lo que se obtiene. Eso, más la necesidad de mantener un horizonte de producción de 15 o 20 años, hace que los mercados para microLNG no sean tan abundantes en el mundo. Bueno, veremos que ninguno es tan abundante en el mundo. Al final de cuentas, tampoco es que tengamos un mercado de miles de productores de LNG a nivel internacional. Sí tenemos miles de productores de LNG, pero asociados en algunos grandes procesos, en algunos grandes proyectos. En Estados Unidos, 5 o 6 megaplantas productoras de LNG, lo mismo en Qatar, 2 o 3, en Trinidad y Tobago hay una sola con 4 trenes, en Perú hay una sola con un tren, y entonces aparecen proyectos de mucha envergadura. ¿Cómo funcionan? Bueno, esos procesos de enfriamiento funcionan con procesos relativamente procesos patentados o procesos abiertos. Es decir, usted paga una licencia para que, es como comprar una aplicación de pago. Una aplicación de pago te da garantía, te da las mejores prestaciones y te costó. Sí te cuesta, pero
está libre de errores, está con el mantenimiento, está con las actualizaciones y demás. Lo otro es utilizar principios comunes. Ojo, todas estas plantas de una u otra manera utilizan el principio de Joule-Thomson. Y el principio de Joule-Thomson es prácticamente el motor conductor de todas estas plantas. Algunos aplican para grandes volúmenes, algunos aplican para pequeños volúmenes. Estas plantas, ¿qué lograron al final? Pues lo que lograron al final fue quitar todos estos componentes que yo no deseo tener en la corriente de gas natural y quedarme con los que sí deseaba. Metano, etano y parcialmente, no puede colorear azul y rojo el propano, pero digamos que este es el que se queda a mitad de camino. Una parte se va y una parte se queda. Digamos que sería algo como así. Una parte por fuera y una parte por dentro. Y aquí están LNG a escala real. Esto es una planta de licuefacción de gas natural ubicada en Pampa Melchorita, en el Perú. Esto se llama Perú LNG. Es una planta productora que es capaz de producir, valga la redundancia, alrededor de 600 millones de pies cúbicos día. Es capaz de licuar 600 millones de pies cúbicos por día. Es una planta de gran envergadura y también de gran costo. Existe una planta mucho más grande en Latinoamérica que es la planta de Trinidad y Tobago. Cada uno de estos trenes es equivalente a un Perú. Un tren, por acá hay otro, por acá hay otro y por acá hay uno más. Cada uno de estos es equivalente al tren que tiene Perú, este señor que está aquí. Y aquí existen 4. Y esos 4 trenes, cada uno costó aproximadamente 1.2 billones de dólares. Entonces estamos hablando de inversiones realmente muy grandes que solamente se recuperan en un horizonte de producción bastante prolongado. Si no tenemos un horizonte de producción bastante prolongado, esto no tiene futuro. Y para tener un horizonte bastante largo de producción, necesitamos tener reservas probadas. Eso significa o que ya las tenemos certificadas o que tenemos un proceso exploratorio muy dinámico que siempre mantiene alimentando de nuevas reservas a la matriz energética nacional. Eso significa que son países que están explorando o que encontraron una formación muy grande o que están permanentemente explorando. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una dinámica exploratoria muy agresiva. Estados Unidos mantiene permanentemente procesos exploratorios en todos los lados de Estados Unidos. En el caso de los países árabes, pues ellos tuvieron la fortuna de encontrar una formación muy rica y entonces ellos tienen una reserva aprobada en virtud de unas cuantas formaciones muy ricas. Permítame hacer una pausa por acá para leer algo de los correos y dice: en cuanto a aprovechamiento, ¿cuál de los dos combustibles es más eficiente? Ya lo mencionamos, los combustibles son tan eficientes como el proceso de combustión mismo. Una turbina quemando uno u otro producto, pues al final va a obtener unos rendimientos más o menos comparables. Y la pérdida de eficiencia que eventualmente ocurre, normalmente se compensa por la variación en el precio. Normalmente cuando tenemos un producto más costoso, pues también obtienes un poco más de energía de ese combustible, aunque tienes que pagar un poco más del precio. En el caso del gas natural suele ser el LNG, la versión líquida, suele ser el energético con menos cantidad de energía por unidad de volumen estándar en fase gaseosa, pero también suele ser el energético con menor costo de mercado por unidad de energía. Así que al final, como lo que me interesa es el costo por unidad de energía, pues el gas natural termina siendo el más favorable para casi todos los procesos. ¿Y por qué no todo el mundo consume gas natural? Simple, no hay oferta para todos. Así que como no hay oferta para todos, no todo el mundo puede convertirse a gas natural. Algunos literalmente tienen que conformarse con otros energéticos. Algunos no están interesados, más allá del tema ambiental y demás, algunos no están interesados porque tienen una gran reserva, por ejemplo, de carbón, o no tienen restricciones ambientales para quemar carbón, biomasa o cualquier otra cantidad de sustancias que se pueden encontrar.
ya lo tenemos producido con una megaplanta o con una planta pequeña. Ya sea una planta gigante o una planta pequeña, tenemos el producto ya en nuestras manos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo transportamos en un barco que se llama metanero. Y esos barcos metaneros son embarcaciones tan grandes como 300 metros. Pueden manejar 160,000 metros cúbicos de producto. O lo montamos en un portacontenedores en cilindros que se llaman isocontenedores o container, que sería una especie como de mezcla de dos palabras, tanque y contenedor, container, y entonces lo montamos en un barco regular portacontenedores. Ahora bien, ya lo tenemos montado en un barco, lo tenemos en un contenedor. ¿Qué hay que hacer con él? Bueno, a ese producto hay que regasificarlo, porque tal como lo preguntaban en algún momento, ¿el LNG se puede utilizar directamente? La verdad es que no. El LNG se utiliza en fase gaseosa, es decir, no utilizamos LNG literalmente, utilizamos gas natural. La gran ventaja, el LNG no es otra cosa que gas natural frío, extremadamente frío, lo cual significa que si le agregamos calor, entonces lo hemos logrado convertir en gas natural, que es el energético que todos manejamos. Permítame algo por aquí. Ya la respondimos en directo. ¿Se puede licuar el gas natural con trazas de etano y propano o debe ser totalmente seco? Bueno, el etano y el propano no son tanto un problema para el proceso de licuefacción, sino es el agua, el CO2 y los otros hidrocarburos más pesados. Entonces el proceso debe ser totalmente seco desde el punto de vista de agua. Cero. No podemos tener absolutamente nada de agua porque el agua se congela demasiado temprano, en 0 grados centígrados. Y no debemos tener otros contaminantes como el CO2 porque también se congela en una etapa relativamente temprana. Cualquier hidrocarburo más grande que el butano debe ser removido. Así que propano, etano y metano son bienvenidos al proceso de licuefacción. ¿Cuáles son los principales métodos de almacenamiento de GNL en vehículos? ¿Y cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, el almacenamiento de LNG en gran escala se hace en tanques que se llaman tanque de contención simple, tanque de contención doble o tanque de contención total. Básicamente, cualquier tanque de contención de LNG es un recipiente criogénico. Un recipiente criogénico con la capacidad de soportar temperaturas tan bajas como menos 160 grados centígrados. Normalmente, inclusive, se certifican para operar a temperaturas tan bajas como menos 190 o menos 180, parecidas a las temperaturas del nitrógeno. ¿Cómo se almacenan en los vehículos? Normalmente en un contenedor que se denomina contenedor ASME. Y permítame que por aquí en la diapositiva había un contenedor ASME disimuladamente. Esto es un tanque ASME. Es un tanque que por fuera, esta pared de afuera, es de acero al carbono. Pero por dentro está flotando un tanque mucho más pequeño. Bueno, no es mucho más pequeño, pero es un poco más pequeño, que es de acero inoxidable. Ese tanque de acero inoxidable es el verdadero tanque criogénico. Y el tanque exterior y toda esta armazón que vemos nosotros es la protección mecánica. En ventajas, literalmente, los métodos de almacenamiento tienen que lograr algo: remover o retirar el calor. Si vamos a almacenar el LNG en grandes cantidades, necesitamos un tanque muy grande. Entonces esos, por ejemplo, aparecen, y permítame por aquí, voy a mencionar solamente dos tanques. Aquí hay un tanque estacionario, y este es un tanque gigantesco de 160,000, 140,000, 150,000 metros cúbicos, y aquí hay otro tanque, mírenlo acá, es un tanque flotante, es un barco. Un barco es un tanque flotante con la capacidad de moverse. Ejemplo de un tanque flotante, mírenlo acá. Esto es un tanque flotante y esto es una estación regasificadora, que no es otra cosa que un tanque
con la capacidad de capturar agua de mar y devolver agua de mar fría. Toma una porción de agua de mar, calienta con el agua de mar el LNG extremadamente frío y lo convierte en gas natural que va por un gasoducto hasta la costa. Esto es lo que se llama una regasificación offshore. El otro método, regasificación onshore. Bueno, regasificación onshore, ejemplo Chile. Chile recibe el barco despacha el producto hasta un tanque de contención total, lo lleva hasta un sistema, lastimosamente aquí, que también captura agua de mar, la trae por aquí por unas tuberías, calienta el producto con agua de mar, devuelve el agua de mar un poco más fría, y ese gas natural ya caliente y procesado lo manda por un gasoducto al Sistema Nacional de Transporte. Entonces fíjense que tenemos regasificación onshore, que puede ser literalmente un barco, un tanque estacionario y una regasificadora. Otro método para la utilización y el aprovechamiento del LNG es el despacho del LNG por camiones. Y entonces tomamos ejemplo de las plantas europeas. La mayoría de plantas europeas tienen como facilidad adicional un cargadero de camiones. Y ese cargadero de camiones toma el producto y lo monta sobre un contenedor. Recuerdan que muy al principio le hablaba de la regulación. Pues esa regulación se requiere que exista para poder transportar una mercancía peligrosa, porque finalmente el LNG es un producto peligroso por las carreteras. ¿Cuáles son los principales métodos de almacenamiento de GNL? Ya lo respondimos. Por acá viene una. ¿Cómo afectan las bajas temperaturas al comportamiento del GNL en términos de densidad, viscosidad y capacidad calórica? El LNG es un producto que está estabilizado a menos 160 grados centígrados, menos 161, menos 162 y demás. Dado que nosotros no utilizamos el LNG como energético, sino que lo utilizamos para almacenar y transportar, cuando lo regasificamos, estamos regasificando básicamente dos productos, metano y etano. ¿Existe una variación de composición del etano y en las proporciones de metano y etano en el producto final? Sí. Existe una pequeña variación debido a un fenómeno que se llama boil-off. En este caso sería boil-off gas, que es el gas que hierve. ¿Cómo sucede ese fenómeno? Bueno, básicamente que este tanque está hecho para guardar LNG, que está a menos 163 grados. ¿Qué debe garantizarme este tanque? Que el calor ambiente no ingresa. ¿Qué debe garantizar este? Lo mismo, que el calor ambiente no ingresa. ¿Qué deben garantizar todos estos tanques? Que el calor ambiente no ingresa. Pero por muy bueno que sea el aislamiento, algo de calor va a ingresar. Ese calor que va a ingresar, pues va a lograr que se evapore una porción pequeña de líquido, y esa porción pequeña que se evapora generalmente es de metano. Es decir, es el producto más liviano el que se gasifica. Dado que el producto más liviano es el que se gasifica, pues entonces al final va quedando un producto más denso, más pesado, porque el que se evaporó era el más liviano. Entonces al final la mezcla termina haciéndose un poco más pesada. Pero ojo, en tanques tan buenos como los que tiene Chile, como los que tiene República Dominicana, como los que tiene Perú, como los que tiene Brasil, pues en el tiempo para que ese tanque empiece a ganar calor puede ser 6 meses. Y el tiempo que le toma el consumo vaciar ese tanque puede ser 2 meses. Así que el tanque se calienta al 6º mes. Pero es que al 2º mes ya yo me lo consumí. Al 2º mes ya tuve que traer otra vez nuevos barcos para llenar de nuevo el tanque. Y entonces al final, aunque el tanque se calentaba, en teoría nunca ocurrió, porque nunca tuvo tanto tiempo libre en producto almacenado para que se calente. Lo mismo, podemos despachar el LNG también en isocontenedores, y estos isocontenedores pueden viajar por las carreteras, que son lo normal de esos productos. Permíteme bastante aquí.
¿Cuáles son los principales desafíos asociados con el manejo del LNG debido a sus bajas temperaturas? Bueno, lo primero es el cambio total de código. Todo lo que normalmente manejamos de código de gas natural suele ser inaplicables para el LNG. Lo segundo es el cambio de metalurgia. Dejamos de trabajar con acero al carbono o válvulas regulares y estándares de las que manejamos en el día a día en la industria del gas natural, del GLP, de la gasolina, del diésel, del queroseno, todos esos productos, y empezamos a trabajar con válvulas de metalurgia diferentes, tuberías distintas. ¿Qué materiales utilizamos? Aceros inoxidables, utilizamos aluminio, utilizamos bronce, en algunos casos cobre, y ese desafío tecnológico normalmente está de la mano, va de la mano del cambio en metalurgia. Y son normalmente los metales los que resuelven el problema de las muy bajas temperaturas a las que nos enfrentamos nosotros. Ahorita me reviso si no tengo alguna otra pregunta por aquí. Listo. Ahora bien, recuerdan que les decía que nosotros no consumimos LNG, sino que consumimos gas natural. Pues lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo. ¿Qué hemos venido haciendo normalmente? Hemos venido manejando un producto líquido a menos 160 grados centígrados, pero queremos gas natural a temperatura ambiente. ¿Qué hacemos? Tomamos el producto líquido, lo pasamos a través de este intercambiador de calor. Este intercambiador de calor literalmente captura calor del aire para calentar nuestro producto y convertirlo a fase gaseosa. Ese producto en fase gaseosa es gas natural viajando por un gasoducto. La mayoría de intercambiadores de calor que encontrarán en las estaciones medianas y pequeñas son de este tipo. A estos evaporadores se le denomina evaporadores o regasificadores atmosféricos. ¿Por qué? Porque utilizan las condiciones atmosféricas reinantes para generar el vapor de LNG. Pero si las cantidades que necesitamos regasificar son del tamaño país, ejemplo, en el caso Chile, ejemplo, en algunos terminales de Estados Unidos mismo, en el caso de la terminal del Callao en Colombia, la regasificación requiere grandes cantidades de calor, pero de un calor barato, de un calor económico. Y entonces ese calor económico no lo vamos a sacar de una turbina, no lo vamos a sacar de un motor, no lo vamos a sacar de los gases de escape de un proceso de combustión. No, lo sacamos de algo que tengamos en abundancia. En la regasificadora pequeña, ese algo que tenemos en abundancia es el aire. Mucho aire, mucha atmósfera para poder intercambiar calor con nuestro LNG. En el caso de los terminales que quedan cerca del mar, pues la fuente de calor es agua del mar. Literalmente tomamos miles de metros cúbicos de agua de mar para intercambiar calor con miles de metros cúbicos de LNG. Y el resultado, agua de mar con 5 grados centígrados más fría, 5 grados centígrados menos, y gas natural a temperatura del océano. Ojo, esos tienen unos desafíos. Por ejemplo, en el caso del sur del continente, específicamente en el caso de Chile, ojo que ellos tienen la corriente fría de Humboldt. La corriente fría de Humboldt hace que el gas natural salga alrededor de los 4 o 5 grados centígrados nada más. Y lo calentamos con un intercambiador de calor ambiente o que la atmósfera termine de calentar el producto para alcanzar una temperatura mínima de 7 a 10 grados, que es la temperatura típicamente permitida para utilización del gas natural en los gasoductos. También se puede consumir el gas natural en pequeña escala, ¿sí? Muy pequeña escala, como del tamaño de una industria. 1 o 2 tanques y muchos vaporizadores atmosféricos capturando el aire para enfriar el LNG. También hay consumo directo. Claro, hay camiones mineros y hay vehículos de transporte pesado que utilizan, y aquí en la matriz energética de Colombia se proyecta
que se va a utilizar el consumo directo del LNG para el transporte para aumentar lo que sería la flota de vehículos con capacidad de operar directamente con LNG en los tanques. No significa que vaya a dar LNG al motor, significa que hay LNG en los tanques y que el camión regasificará la dosis necesaria para inyectarla al motor en forma de gas natural. Sigo con las preguntas para cerrar. Entonces les decía, el aprovechamiento del gas natural en forma de LNG está fundamentalmente dirigido a la condición de transporte y almacenamiento. Es allí donde se hace fuerte el LNG, para el transporte y el almacenamiento. Pero en el consumo propiamente dicho, hay que regasificar y convertir a gas natural. Para el caso de los transportadores de vehículos pesados, la regasificación se realiza en el mismo camión. Sí, efectivamente, los camiones que tienen gases de combustión, es decir, los humos del proceso de combustión del motor, generan suficiente calor para que en un intercambiador de calor logren regasificar la porción de gas natural, o en este caso de LNG, convertirla a vapor, es decir, gas natural, y llevarla al proceso de combustión. Como le decía Miller, acá en las presentaciones, nuestros próximos programas, nuestros próximos cursos del programa de formación profesional está orientado a las tecnologías del gas natural. También asociado a la industria del gas natural y del LNG, estaremos preparando un curso de tecnologías del gas natural licuado en el cual se solucionan muchas más preguntas de esta industria del LNG, específicamente el tema de almacenamiento, regasificación, descarga. No hemos hablado mucho de la descarga del gas natural, cómo nos conectamos a un camión, cómo lo procesamos para poderlo conectar a esas temperaturas, cómo hace el operador. Pero digamos que en el curso de tecnología de gas natural, con mucho más tiempo, se resuelven muchas más dudas. No sé si tengan más preguntas. Por acá hay una más. En condiciones de precio bajo del diésel, ¿se hace menos viable un proyecto de LNG? Literalmente, en un mercado global donde el petróleo baje de precio, todos los demás energéticos se ven obligados a bajar, a pesar de que los precios no estén acoplados. Anteriormente teníamos una condición que se llamaba acoplamiento de variables. Ahora ya son mercados independientes. Y dado que tienen algunos elementos en los cuales se sustituyen mutuamente algunos hidrocarburos con otros, en esos mercados donde se pueden mutuamente sustituir, el precio lo determina el precio del mayor volumen. Pero, por ejemplo, para la calefacción, generación eléctrica en Europa, el mercado está prácticamente amarrado únicamente a tecnologías asociadas a gas natural, razón por la cual cuando el precio del gas natural, cuando la demanda aumenta en Europa, normalmente eso jalona el precio hacia arriba y no importará el precio del petróleo. Fíjense que ahí se desacoplan nuevamente las variables. En invierno es una cosa totalmente distinta. En verano, digamos que el mundo suele acoplar las variables, pero en invierno el mercado suele ser muy dependiente del LNG. Por aquí creo que había una más. Y esta para cerrar. ¿Cuáles son las regulaciones internacionales que rigen el transporte marítimo de GNL y cómo aseguran el cumplimiento de estas normativas durante la operación de transporte? Bueno, empezando por el elemento central del transporte marítimo. Permítanme, les pongo la respuesta en esta diapositiva. Si queremos regular el transporte marítimo del LNG, hay que regular las embarcaciones. Y entonces cada uno de los metaleros que hay hoy en el mercado mundial, cada uno de ellos debe contar con una certificación. Y entonces si el metalero no tiene una certificación, literalmente el puerto no lo puede cargar
y en el puerto de recepción no lo pueden recibir. Esa es la gran ventaja de este mercado, donde tenemos concentrado el elemento de transporte más voluminoso, el barco. Entonces, los barcos como tal son los que se certifican. Si el barco está certificado, el puerto puede aprobar que atraque en el puerto. Si el barco no está certificado, el puerto no lo puede aprobar para acá. Fíjense que es como ponerle el cascabel al gato justamente en el elemento clave. Tratar de certificar y de obligar a todos los puertos en el mundo a cumplir con una misma normativa es muy complicada. Pero llevar a los barcos a una certificación global, eso sí fue posible. Y aunque los puertos están certificados y están operando con la legislación internacional, no falta la condición medio anormal en algunos puertos que ocurre, y por ahí hay un par de incidentes en el mundo que han ocurrido justamente por esas condiciones anormales, pero no es culpa de los barcos, digámoslo así. El mecanismo aquí es, hay que controlar a los metaneros, porque los metaneros de alguna manera controlan a los puertos que producen y a los puertos que reciben. Creo que no era más. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su atención, y bueno, espero que el curso sea de su ayuda, que el seminario haya sido de su ayuda y que les ayude a resolverlo, por lo menos plantear más dudas, pero en el camino correcto de la formación en LNG. Muchísimas gracias para todos y buenas noches. Muchas gracias, Rafael. Qué webinar, qué seminario tan completo, pues en este corto tiempo, dando tantos temas tan interesantes, pues con relación a este importante energético, y que pues bueno, bien lo decías, es un pequeño resumen de todo lo que se va a ver en este curso que vamos a tener, que son 16 horas técnicas de temas de gas natural licuado, y el programa profesional en tecnologías de gas que también mencionabas, pues es un programa ya de 5 cursos técnicos, pues donde se incluyen tecnologías de gas natural, medición de gas natural, tratamiento y manejo de gas natural. Bueno, vamos a tener todos estos programas durante este primer semestre, así que quienes estén interesados nos pueden escribir, pueden mirar la información allí, la compartimos en el chat. Como lo habíamos dicho, este webinar pues se grabó y se los estaremos enviando a sus correos la próxima semana para que lo puedan compartir, lo puedan volver a ver, y para quienes, bueno, no se pudieron unir hoy, lo puedan ver completo. Muchísimas gracias y estamos atentos a cualquier consulta que tengan. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches y gracias por la atención.